Bien, buenos días, hermanos. Esto anda, ¿verdad? Pues yo lo acomodé como que sí. Le olvidé decirle a Emma que lo necesito. Bueno, feliz días a las mamás, a las que están y a las que escuchan por ahí por YouTube o que van a escuchar. Muy feliz día, que el Señor les bendiga. Hoy me siento privilegiado. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad, pero tengo a papá conmigo y con 90 años. Y lo pude rescatar de las artes culinarias del hogar, porque claro, hoy algunos de mis hermanos van a casa de papá y mamá, y bueno, mamá quedó allí, iría a preparar alguna cosita. Y como siempre cuando vamos, papá es el que hace el asado, tiene 90 años, pero todavía prende el fuego. Y entonces, hoy lo rescaté, está acá, entonces hoy no tiene fuego. Así que, bueno, es un gozo muy grande para mí poder salir con mi padre, con 90 años. Y aquellos que lo conocen y aquellos que me conocen, allá en la iglesia tengo un problema. Ustedes saben que hay hermanas que están allí y a veces sacan apuntes, pero los silba, somos muy rápidos para hablar. Bla, 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 y una cosa tras de la otra. Entonces cuando termina la reunión, algunas de las hermanas me dicen, ¿me puedes decir cuál fue el capítulo, cuál fue el versículo? Porque apuntan, ¿no? Entonces digo, ya tengo que buscar en los apuntes, digo, no tengo ni idea, digo, para que busque. Así que bueno, perdón hermanos, cada vez que quiero controlar eso de no ir tan rápido para que ustedes puedan entender mejor y comprender mejor, me cuesta mucho, entonces tengo que liberar las palabras, ¿no? Hoy quiero compartir con ustedes, o más bien quisiera que los pensamientos en esta mañana vayan todos alineados a esta dirección, a tener una mirada correcta para poder servir al Señor, a poder decirle como dijo el apóstol Pablo, ¿qué quieres que yo haga? Aquí estoy. Y en ese el hilo conductor de ese pensamiento, a esa idea, a esa meta donde vamos a estar pensando en esta mañana, es tener esa mirada correcta. Señor, estoy aquí, ¿qué quieres que yo haga? Y cada uno de nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como siervos de Cristo, tenemos un propósito. Ninguno ha sido rescatado para no tener propósito. Todos tenemos un propósito. Estamos en el mundo con un propósito definido ya desde antes de la creación del mundo por el propio Dios. Tenemos un propósito y Dios va a cumplir su propósito en nosotros y a través de nosotros. Entonces, qué bueno sería que al final de esta charla podamos decir todos nosotros, Señor, henos aquí, ¿qué quieres que haga? Y vamos a tener una lectura en Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Alguien me preguntó ahora en la mañana por qué estaba rengueando. Y bueno, ya son casi 90 y pico de kilos, casi 100, y con 60 años a veces las cosas no son de 20. Yo hoy escuchaba un hermoso tiempo de alabanza, realmente hermoso tiempo de alabanza, pero cuando terminamos de cantar digo, ¿cómo pueden seguir hablando después de cantar así? Y yo si canto todas esas canciones de la manera que cantaron acá arriba, yo creo que hoy no predicaba, porque se me va la garganta, se me va la voz. Pero qué hermoso tiempo de alabanza, realmente el Señor nos ha bendecido y nos está bendiciendo en esta mañana, con una hermosa mañana, pero también con un hermoso tiempo en la presencia de nuestro Dios. Entonces, vamos a tener una mirada correcta, vamos a tener un pensamiento correcto, vamos a tener una idea correcta para poder decir al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Isaías capítulo 6, verso 1. En el año que murió el rey Usías, en otros pasajes aparece como Azarías, es el mismo rey. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Digo otra cosa, entre paréntesis, soy hombre de poca fe, porque cuando estaban preparando la alabanza, antes de comenzar el tiempo de alabanza, estaban aquí ensayando, y estaban tocando una de las canciones, y digo, esta es la que quiero. Pero resulta que todo el tiempo de alabanza tiene este mismo hilo conductor. Así que bueno, muchas gracias hermanos. Se ve que el Espíritu Santo obró en todo este tiempo y que queremos también que obre en este tiempo en salvación de almas.
No me queda duda de que Dios está trabajando en el corazón de las personas, porque Dios ha venido al mundo a buscar pecadores, no justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y Dios ha venido trabajando en el corazón de las personas, y en esta mañana Dios puede quebrantar tu corazón y tú puedes recibir a Cristo como tu Salvador. Tú puedes ser de aquellas personas que pueden tener esa mirada correcta a Dios, porque puedes decir con corazón sincero: heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero para tener esa decisión y esa convicción, tú tienes que tener a Cristo en el corazón, que en esta mañana tú puedas tener al Señor. Reconocer tu vida de pecado, tu vida lejos de Dios, y en esta mañana, arrepentido de tus pecados, puedas recibir y creer en el Señor Jesús como tu único y suficiente Salvador. Versículo 2. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de aquel que clamaba, y la casa se llenó del humo. Entonces dije, dice Isaías: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Esta visión de Isaías ocurre en el marco de una gran confusión y de grandes cambios en Israel. Este joven profeta de Dios está recibiendo una visión y un llamado de Dios en un tiempo crítico en la vida de Israel. Comienza el versículo 1 del capítulo 6, que fue este llamado y esta visión en el tiempo de la muerte del rey Usías. ¿Quién era Usías? Usías fue uno de los grandes reyes de Israel, estaba en Jerusalén, gobernó 52 años en Jerusalén. Era uno de los reyes más influyentes, estaba David, Salomón, por ahí Josías, pero este hombre dice que obedeció a Dios. Y mientras escuchaba a Dios, obedecía a Dios, Dios le prosperaba. Pero un día su corazón se enalteció, hizo lo que no le correspondía. Y dice que este hombre, este rey de Israel, se enfermó de una gran lepra, por la cual en el tiempo murió. Por la causa de esta lepra, murió y sufrió mucho. Y en este entorno es que Isaías recibe esta misión, esta visión de Dios. Pensaba en el versículo 1 y en el versículo 5 las palabras que dice Isaías. Versículo 1 dice: vi yo al Señor. Versículo 5 dice: han visto mis ojos al Rey. Y esta visión que está teniendo Isaías de Dios le está permitiendo a Isaías más adelante tomar esta decisión, este compromiso, esta convicción de fe en el ejercicio permanente de la fe, de decirle al Señor: heme aquí, quiero servirte. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? Ahora, pensando en este hombre, en este Isaías, un joven profeta del Señor, dice que vio al Señor sentado en el trono alto y sublime. Cuando cantábamos estas canciones en este tiempo de alabanza, muchas de las canciones hablaban de este Dios en el trono, Dios sentado en el trono alto y sublime. Ahora, Isaías tiene 3 visiones.
recibe esa voz de Dios, pero tiene tres visiones. Isaías no es, vio a Dios y entonces salió pujante, animoso, a proclamar una restauración del pueblo que estaba perdido, a llevarle salvación a un pueblo que se había descarriado, a un pueblo que estaba viviendo en sus pecados, al punto que el propio Isaías en el capítulo 55 dice, vuélvase el impío de su camino, vuélvase a Dios. Isaías tiene tres visiones. Primero ve al Señor, o tres miradas. Isaías, después de ver al Señor, dice que se ve a sí mismo. Y después de verse a sí mismo, entonces toma una decisión porque ve la obra. En el capítulo 6, versículo 1, Isaías ve al Señor. Isaías capítulo 6, versículo 5, Isaías se ve a sí mismo. Y en el versículo 8, Isaías ve la obra de Dios. Y viendo esa obra de Dios, dice, heme aquí. ¿Nosotros estamos dispuestos a esto? Al decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí, o aquí estoy, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tal vez no estemos tan dispuestos porque para esto tenemos que tener una convicción firme de fe. Pero Isaías toma esta decisión después que ve al Señor sentado en el trono alto y sublime, después que ve al Señor que se ve a sí mismo y ve la obra, Él puede decidir qué hacer. Nosotros tal vez no estamos mirando al Señor en su magnificencia, no estemos mirando al Señor en su real dimensión. Dios está sentado en el trono. No hay otro trono más alto que el trono del Señor. No hay otro trono más poderoso que el trono del Señor. Es alto y sublime. Isaías, cuando está mirando el trono de Dios o al Señor sentado en el trono, está mirando la autoridad del Señor. Está mirando la soberanía de aquel que está en el trono. Está diciendo, no hay una autoridad superior a la autoridad de aquel que está en el trono. Isaías está mirando al Dios creador, está mirando al único Dios vivo y verdadero. Y los ojos de Isaías fijados en aquel que está en el trono, dice allí en esos versículos, está mirando, en definitiva, a su propio creador. No es que la visión de Isaías sea una visión nublada, opacada por alguna circunstancia en la cual él estuviese viviendo. Él, cuando está mirando al Señor del trono, está mirando con convicción. Y está diciendo, yo sé quién es el que está en el trono. Está mirando esa autoridad y esa soberanía que solo puede ser atributos personales de Dios. No hay otro trono más alto que el trono del Señor. No hay otra autoridad más majestuosa que la del Señor. Nada escapa a su autoridad. No hay nada que ocurra en mi vida, en tu vida y en la vida de ninguno de nosotros que escape a los ojos de aquel que está en el trono. Dice, podríamos leerlo en Apocalipsis capítulo 5. Rápidamente voy a leer ese versículo. Apocalipsis capítulo 5, verso 12, versículo 13 dice que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Isaías está mirando a aquel que muchos, pero muchos años después, en la narrativa del capítulo 8 de Lucas, capítulo 8, versículo 25, las personas dicen, ¿quién es este que aún a los mares y a los vientos habla y le obedecen? Isaías está mirando al Señor del trono y está pensando en aquel que muchos años después, cuando vienen a arrestar a Jesús en Getsemaní con un beso traidor de Judas, dice el Señor, ¿a quién buscáis? Ellos dicen, a Jesús de Nazaret. Y Jesús dice, yo soy. Retroceden y caen a tierra.
Isaías, cuando está mirando al Señor del trono, está mirando a aquel que dice: yo soy el que soy. Yo soy Dios y no hay otro Dios. Único, vivo y verdadero. Tiene una visión clara de aquel que está en el trono. No está especulando, no está pensando en podrá ser o no podrá ser. Cuando Isaías mira el trono, sabe quién es el que está en el trono. Por eso la convicción del final. Yo soy, Señor, heme aquí, aún con mis debilidades, aún con mis flaquezas, aún con mi pecado. Si tú tocas mi corazón, Señor, heme aquí, envíame a mí. Hay un pueblo que necesita al Señor. Hay un pueblo que necesita escuchar de Dios. Hemos sido rescatados por el Señor para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Isaías está mirando al Señor en su trono y sabe que el que está allí es el eterno Dios, creador de todas las cosas y sustentador de todo lo creado. No hay errores, no hay un milímetro de margen de error. Isaías está viendo a Dios y tiene una visión clara de quién es aquel que está sentado en el trono. Isaías es consciente de que en el trono alto y sublime está el único y sabio Dios, como dice Pablo a Timoteo, es el único y sabio. Isaías no ve solo al Señor. Isaías un poco mira a su alrededor y está mirando todo lo que está a su alrededor, está mirando el marco en donde está el trono, está mirando su entorno, y en esa mirada alrededor de aquel que está en el trono, él puede percibir por lo menos tres cosas. Una la pensamos rápidamente, y es la autoridad de aquel que está en el trono. Pero también está mirando la gloria de Dios, la gloria del Señor. Ve serafines, 2 serafines allí con ciertas características, ciertas condiciones. Pero está mirando alrededor del trono y está mirando el entorno y ve también la gloria de Dios. Pero también escucha unas voces que dicen: santo, santo, santo. Está mirando Isaías al Señor del trono, ve su autoridad, ve su gloria y ve su santidad. A veces nosotros pensamos tener una visión clara de Dios por el solo hecho de saber quién es Dios. Pero cuando miramos bien a Dios, vemos mucho más cosas que una Trinidad. Cuando Isaías está mirando al Señor y ve su gloria, nos acordamos de que no hay... ¿Se acuerdan ustedes aquellos discípulos que se habían apartado y habían ido al monte? Y Pedro, el discípulo impetuoso del Señor, dice: bueno, Señor, bueno es para nosotros quedarnos aquí y que hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Por qué? Porque habían visto una pequeña gota, una pequeña medida de arena de lo que es la magnífica gloria de Dios. Y querían quedarse ahí. Bueno es para nosotros quedarnos aquí. Y habían visto una pequeñísima cosa de la gloria de Dios. Cuando Juan escribe en el Evangelio, en su primer capítulo, los primeros versículos allí, 14, 15, dice: y el Verbo, el Hijo de Dios, el Verbo habitó entre nosotros, y dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Isaías, cuando está mirando al Señor del trono, está mirando su gloria. Es la gloria de Dios, serafines que se mueven a su alrededor, con 2 alas cubren su cara, sus rostros, con 2 alas dice que cubren sus pies, y con las otras 2 vuelan. Cuando miramos a Dios, cuando fijamos nuestra mirada en Jesús, ¿qué es lo que vemos? ¿Simplemente un Salvador? ¿Simplemente un Dios que bajó del cielo y murió en la cruz por nosotros? ¿O cuando miramos al Señor Jesús tenemos aún el tiempo para contemplar su gloria? Uno de los versículos favoritos que yo digo en mi vida ha sido: una cosa he demandado al Señor, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura, su hermosura, e inquirir en su santo templo.
Hermanos, Hebreos nos enseña a poner la mirada en el Señor, para poder correr la carrera de la fe con paciencia, esa carrera que todos los creyentes tenemos por delante, pero también para ser siervos útiles en la obra de Dios. Pero no es solamente mirar a Jesús, es contemplar su gloria, es ver su autoridad, que el Dios a quien creemos, el Dios a quien seguimos, el Dios a quien obedecemos, es el soberano. No hay otro trono más alto que el trono del Señor. No hay otra autoridad con más autoridad que la del Señor, porque Dios es el eterno Dios. Y podemos ver su santidad. Santidad que el propio Señor nos exhorta a que nosotros busquemos. Debemos ser santos como Él es santo. Ya somos declarados santos, ya sabemos esto, somos declarados santos por el Señor. Pero hay que vivir una vida práctica, en un proceso práctico permanente de santidad. Hay que buscar al Señor, hay que mirar a Él, hay que fijar los ojos. Él dice, Isaías dice en el versículo 5, han visto mis ojos al Señor. No era fácil mirar al Señor, pero Isaías puede decir con convicción, sé quién está en el trono. Y esa mirada clara que tiene Isaías, esa mirada clara, convincente de quién es Dios sentado en el trono, le permite a Isaías tener una visión clara de quién es Él. A veces nosotros nos creemos seres superiores a los demás que están en el mundo. Miren, si nosotros no tuviésemos a Cristo en nuestro corazón, no sé lo que seríamos. Pero por la gracia de Dios, los cristianos tenemos a Cristo. Entonces, sé lo que no seríamos, pero sé lo que somos. Pedro en su primera carta, capítulo 1, dice que hemos cada uno de nosotros sido elegidos por Dios Padre, santificados por el Espíritu Santo y redimidos por la sangre del Hijo de Dios, por Jesucristo. Eso es lo que somos. Pertenecemos a la familia de la fe, pertenecemos a la familia de Dios, somos ciudadanos del cielo, nos ha dado una nueva esperanza, pero a veces tenemos los ojos en la tierra cuando la exhortación de Pablo a Colosenses es poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado en su trono a la diestra de Dios. Hermanos, si no tenemos una visión clara de aquel que está en el trono, jamás tendríamos una visión clara de qué es lo que somos nosotros. Isaías dice, después de ver el trono, al Señor sentado en su trono, dice, ay de mí, soy muerto. Ay de mí, que soy muerto. Más aún, él agrega, soy hombre inmundo de labios. ¿Por qué puede decir esto Isaías? Hay un versículo por allí en el texto bíblico que dice que ninguno de nosotros puede tener concepto de nosotros mismos mayor que el que realmente podemos tener. Ninguno tenga mayor concepto de sí mismo que el que deba tener. Pero Isaías, cuando está mirando al Señor del trono y ve su gloria, su autoridad, su santidad, dice, ay de mí, soy muerto, soy muerto. Dice, soy de labios inmundos. Ver la santidad de Dios le permite a Isaías ver su pecado. Por eso es que en el versículo, allí al final del que hemos leído, del versículo 7, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Recién ahí Isaías está preparado, pronto, dispuesto y disponible para poder servir a Dios. Cuando reconoce que su vida es miseria, cuando Isaías está mirando a su interior, cuando está mirando a su corazón, él sabe que Dios conoce su corazón. El Dios que está sentado, el Señor que está sentado en el trono alto y sublime, conoce el corazón de Isaías. Conoce aún la intención de nuestro corazón. Isaías puede decir, soy muerto, inútil, no sirvo, no tengo la capacidad, porque mis labios son labios inmundos
porque en mi vida hay pecado. Y cuando miro la santidad de Dios digo, ¿qué soy? ¿Qué es el hombre? No es nada. Sin embargo, Isaías se está mirando a sí mismo y quebranta su corazón delante de Dios y es humillado delante de Dios. Cuando está mirando su propio corazón y ve lo que hay en su corazón, no le queda otra a Isaías más que quebrantarse y reconocer su vida de pecado, reconocer su vida de miseria que ha venido cargando con ella durante tanto tiempo, y aún siendo un profeta de Dios joven, él quebranta su corazón delante de Dios y puede decir esas palabras. Estamos dispuestos. A veces estamos dispuestos más a servir que a adorar. A veces confundimos, esto lo nombro muchas veces. Tal vez en algún momento cuando vine también lo dije. Así que si quieren, fíjense en el YouTube, que recién hace un tiempo estábamos mirándole de atrás, porque no me acordaba. ¿Se acuerdan ustedes que fue lo último que hablamos? Yo tampoco. Así que cuando llegué tuve que consultar y allá atrás me dijeron, hablaste de la fidelidad de Dios. Muchas veces estamos más dispuestos a servir que a adorar, cuando es al revés. ¿Se acuerdan la frase? Dios nos llamó para ser adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Dios busca verdaderos adoradores y de esos adoradores que adoran en espíritu y en verdad, llama. Y a veces nosotros queremos servir y hacer y estar. El Señor te llamó primero a adorar. Cuando el Señor le muestra la comisión a los discípulos, antes de decirle, id, versículos anteriores dice que estaban juntos, reunidos y postrados le adoraron. Pueden leerlo. Busca adoradores para que les sirvan. Y hermanos, nosotros queremos servir, hacer. Cuidado con eso. No sea que cuando nos presentemos delante del Señor, sea madera, heno y hojarasca y todo sea quemado porque ha sido inútil. Pero Señor, pasé mi vida trabajando para ti, pero no hiciste lo que yo quería que hicieras, que me adoraras. Cuando Isaías ve al Señor y ve su soberanía en su trono alto y sublime, ve su gloria y su santidad, entonces puede decir con total naturalidad, Señor, parafraseando el versículo y usando nuestro lenguaje, que no es lenguaje, tiene un nombre que ahora hay muchos profesores acá que me pueden corregir, lenguaje vulgar, estoy en el horno. Ante esa majestuosidad, Señor, ¿en qué te puedo servir? En esa mirada de sí mismo, real, con conciencia, y esa convicción de decir, yo soy pecador, le permite también a Isaías ver su entorno. Así como miró al Señor del trono y vio su entorno, Isaías cuando se ve a sí mismo también puede ver el entorno. Y dice él, hablando de sí mismo, soy hombre de labios inmundos, pero dice más, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Isaías está mirando su entorno y está diciendo, pero la realidad del mundo no escapa a mi propia realidad. Yo necesito de Dios, yo te necesito a ti, estoy mirando a Dios, pero el mundo que está a mi alrededor también necesita la misma visión. Porque lo que me rodea, mi entorno, el marco en que me muevo, también es de labios inmundos, por lo tanto, ellos también tienen pecado. Ellos necesitan ser tocados con aquel tizón del fuego y quitar su pecado. Necesitan ser limpios de su pecado. Por eso es que el Señor nos llamó a nosotros, los creyentes, a anunciar las virtudes de Cristo. Que hay salvación, que hay un evangelio. Pablo dice, ay de mí si no predicase el evangelio, porque me es impuesta necesidad.
También dice en otro lado, me he propuesto no saber, no predicar, no hablar entre ustedes otra cosa que no sea a Cristo y a este crucificado, porque la muerte de Cristo en la cruz fue por nuestros pecados. Soy culpable de pecado. Y Isaías está mirando a su alrededor y ve un entorno lleno de pecado. Nosotros miramos nuestro entorno y vemos un mundo lleno de pecado. Familiares que viven en el pecado, amigos que viven en el pecado, un pueblo que vive en el pecado, lejos de Dios, sin Cristo y sin esperanza. Y cuando Isaías está mirando a su entorno, ahí cambia un poco la visión de Isaías. Pucha, esos están igual que yo. Dice el texto bíblico, a vosotros que antes estabais muertos en delitos y pecados. Nosotros estábamos, ellos están. Esa es la realidad. La realidad de Isaías es la misma realidad de su entorno. Necesitan a Dios. Por eso es que Isaías ahora puede mirar con una verdadera, con una real visión del Señor del trono, puede mirarse a sí mismo. Y cuando se mira a sí mismo y puede ver su entorno, dice Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Estamos dispuestos a tomar esta decisión? Dice el salmista David, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Job dice en el capítulo 25, cuánto menos el hombre que es un gusano y el hijo del hombre que también es gusano. Y así muchos otros que viendo su propia realidad y mirando al Señor del trono han reflexionado y han considerado su vida como una vida que necesita de Dios. Que han considerado su vida como aquel barro en la rueda del alfarero. Un barro que no tiene forma. Un barro que es reflejo de la inmundicia, de la suciedad, de la miseria, pero que en las manos del Señor no solamente nos da forma, sino que da un propósito para la vida. Es la visión de un hombre que mirando al trono y al Señor del trono puede decir que el alfarero, o Dios como aquel alfarero, puede transformar algo inútil en algo que sirve. Es el único que puede transformar vidas, dando capacidades para que le sirvamos a Dios como siervos útiles. Porque el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El mismo Isaías entonces dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor. Aquel que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno del reino de Dios. Aquel que ha puesto la mano en el arado y se ha puesto a trabajar, debe trabajar en obediencia a ese llamado de Dios hasta que Él venga. No tenemos licencia. No nos podemos jubilar. Yo estoy ahí, a fin de año, si el Señor lo permite, la idea es retirarnos. Pero en la obra de Dios no hay esa capacidad. Porque el Señor te llamó hasta su venida. Terminando, decía en algún momento que aún en nuestra flaqueza, aún en nuestra debilidad, aún en nuestro propio pecado, cada uno de nosotros, hermanos, hemos sido elegidos, santificados y redimidos. Padre, Espíritu y Hijo. Esa hermosa canción que, como dijo Emma, ya se van a dar cuenta por qué es la canción a la Trinidad. Bueno, hemos sido llamados por el Padre, santificados por el Espíritu y redimidos por Cristo. ¿Pero para qué? ¿Para qué?
para glorificar el nombre del Señor, testificando de Él, llevando a otros a los pies de la cruz, llevando a otros el mensaje del Evangelio, llevando a otros al reino de Dios para que formemos juntos la familia de Dios. El mismo Juan, en el capítulo 1 de su Evangelio, dice: y aquellos que le recibieron, aquellos que creen en su nombre, nos dio el derecho de ser hijos de Dios. Hermanos, heme aquí, envíame a mí. En tu entorno, si tienes una buena y real mirada del que está en el trono, te va a ayudar a tener una buena y real mirada de ti mismo y a lo que está a tu alrededor. Y cuando ves lo que hay a tu alrededor, podrás decir con total convicción: Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Estás dispuesto? Terminando entonces, decíamos, vamos a dejar todo esto para atrás. El Señor le dijo a Pablo en Hechos capítulo 18, ¿se acuerdan aquella visión que también tuvo el apóstol Pablo en Hechos capítulo 18, basada en una promesa con esperanza? Una promesa de Dios con una esperanza para Pablo. Y le dice: no temas, sino habla y no calles. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá su mano sobre ti para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo la estaba pasando mal, ¿eh? Sin embargo dice: no temas, habla y no calles. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá su mano sobre ti para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Tal vez a tu alrededor, tus vecinos, tus amigos, tus compañeros. Eso es mucho pueblo en esta ciudad. No temas, habla y no calles. El mundo necesita conocer su estado real, su estado espiritual real, muerto en delitos y pecados. Y nosotros tenemos un mensaje de Dios que viene directamente del trono de Dios al corazón del hombre. Es el mensaje de salvación, es el mensaje de restauración. No temas, habla y no calles. ¿Recuerdan el profeta Jeremías, capítulo 1? No recuerdo si es el capítulo 1. El profeta Jeremías, le dice el Señor a Jeremías: ¿qué ves tú, Jeremías? ¿Qué ves? Y Jeremías ve al Señor. Jeremías se ve a sí mismo, capítulo 1. Y Jeremías ve la obra. Que podamos ser nosotros como Isaías y decirle al Señor: Señor, heme aquí, envíame a mí. Amén.